Cordial saludo, mi nombre es Jamilton Ortiz y vengo a presentarles la etapa 2 del curso de instrumentación virtual correspondiente al sistema de adquisición de datos de la instrumentación del monitoreo de la estructura de un puente. Eh, Inicialmente se realizará el diseño del circuito de monitoreo de la instrumentación en el software de Proteus. El monitoreo de las vibraciones se simulará en Proteus con un LM35, el comportamiento del acelerómetro. El monitoreo de la carga se simulará en Proteus con un potenciómetro de 10 kiloohmios, el comportamiento de la celda de carga. El monitoreo de la deflexión se simulará en Proteus con un potenciómetro de 120 ohmios, el comportamiento de las galgas extensiométricas. Observemos en Proteus cómo quedó el circuito para cada uno de estos sensores. Este es el circuito general del sistema. Iniciaremos con la explicación del acelerómetro. Se miden las vibraciones con un LM35 ya que no se cuenta con el acelerómetro en Proteus. La salida del sensor nos entrega 10 milivoltios por grado, por lo que asumiremos que cada grado que cambie es como si el acelerómetro aumentara 1 milímetro sobre segundo. Esta señal pasará por el amplificador de instrumentación que construiremos con 4 amplificadores operacionales y las resistencias necesarias. Realizaremos los cálculos para que cuando simulemos 20 milímetros sobre segundo, el amplificador nos dé una salida de 5 voltios. La señal de salida la pasaremos por un filtro activo pasabajo de segundo orden y le entregaremos esta señal a la entrada A0 del Arduino Uno, que es el control que usaremos para procesar las señales y nos servirá como un conversor análogo digital. Adicionalmente, esta señal la visualizaremos en un display LCD y pues aquí cumpliríamos con todo el ciclo de adquisición y acondicionamiento de una señal. Ahora continuamos con la explicación de la celda de carga. Para el control de peso del puente utilizaremos unas celdas de carga que al ser comprimidas varían el valor de su resistencia. Para poder leer estos datos utilizaremos un puente de Wheatstone y que nos servirá para que al variar la resistencia de 10 kiloohmios el puente de Wheatstone nos entregue una salida en milivoltios y esta señal entregársela a un amplificador de instrumentación que en esta ocasión utilizaremos el amplificador operacional AD620 y este le entregará a la entrada A1 del Arduino una señal de 0 a 5 voltios para una variación de peso de 0 a 100 toneladas. Ahora para el control de la deflexión del puente utilizaremos galgas extensiométricas que al deformarse varían el valor de su resistencia hasta 120 ohmios para una deformación de 30 milímetros. Para poder leer estos cambios de resistencia utilizaremos un puente de Wheatstone que nos servirá para que al variar la resistencia de 120 ohmios de la galga extensiométrica, el puente nos entregue una salida en milivoltios y esta señal entregársela a un amplificador de instrumentación que también es el amplificador operacional ADC620 y este le entregue a la entrada del Arduino A2 una señal de 0 a 5 voltios para una variación de 0 a 30 milímetros. Ahora les mostraré a grandes rasgos cómo se realizaron los cálculos del circuito. Realizamos los cálculos para el acelerómetro que cuando lea 20 milímetros sobre segundo, la salida del amplificador nos dé 5 voltios. Primero asignamos valores conocidos a las resistencias
Luego calculamos el voltaje máximo del instrumento. Luego, usando la fórmula de salida del amplificador, calculamos el valor de la ganancia. Y finalmente, usando la fórmula de ganancia, podemos calcular el valor de la resistencia de ganancia. Para los cálculos de la celda de carga, primero debemos calcular la señal de salida del puente de Wheatstone. Como conocemos la ganancia del AD620, que es 15, para que la señal del amplificador llegue a 5 voltios, calculamos la salida máxima del puente con la siguiente fórmula. Entonces usamos esta fórmula. Conociendo el voltaje de alimentación y la resistencia de la celda de carga, podemos asumir que cuando esta esté sin carga, la resistencia es 0 y el voltaje es el máximo del puente, que lo calculamos en el paso anterior. Con esto podemos calcular la corriente de R4, que es la misma es la misma corriente de R2, porque se encuentra en serie. Entonces aquí vemos pues, los cálculos de la corriente R4 y es la misma de R2, mire, se encuentra aquí en serie, lo podemos observar aquí en el circuito. El voltaje R2 lo calculamos restando a la fuente de voltaje el voltaje R4, y ya con estos datos podemos calcular R2. Aquí vemos ya los cálculos de R2. Para que el puente de Wheatstone se mantenga en condiciones de equilibrio, R2 tiene que ser igual a R1 y R4 a R3. Ya por último, usamos la siguiente fórmula del amplificador AD620 para calcular la resistencia de ganancia. Para las galgas extensiométricas realizamos el mismo procedimiento que se hizo con las celdas de carga. Lo que hay que tener en cuenta es que la resistencia de la galga es de 120 ohmios. Ahora explicaremos el sistema de comunicación. Los datos procesados por el Arduino serán enviados por protocolo serial RS232 mediante los pines digitales D0 y D1 que corresponden a los puertos RX y TX del Arduino. Entonces aquí los podemos observar. Los datos se agruparán en una cadena de caracteres y se almacenarán en una memoria temporal para ser transferidos, una memoria buffer. Cada uno de estos datos los separamos con un punto y coma para que cuando lleguen a LabVIEW los podamos decodificar. Como los datos son simulados en Proteus, utilizaremos un puerto serial con un terminal virtual. Entonces aquí pues vemos el puerto serial que vamos a utilizar acá en Proteus y la terminal virtual. Aquí podemos ver lo que el Arduino está transmitiendo a LabVIEW. Debemos crear dos puertos virtuales. Esto lo realizaremos con el software Virtual Serial Port. Entonces, pues acá como vemos, actualmente no tenemos ningún puerto virtual. Entonces procederemos a crear los puertos virtuales con 1 y con 2. Entonces acá ya vemos que pues, se crearon los puertos virtuales. Con los que estableceremos la comunicación entre el Arduino y LabVIEW. A Proteus vamos a configurarle el puerto con 1. Entonces, acá ya está, ya aparece seleccionado. Y pues la velocidad que van a manejar los puertos es de 9600 baudios. En LabVIEW vamos a proceder también acá a configurar, refrescamos y seleccionamos el puerto con 2. Y
pues también con una velocidad de 9600 baudios. Al recibir los datos aquí en LabVIEW, esta cadena de datos la decodificaremos y se mostrará y graficará de manera independiente por cada sensor. Entonces acá vemos pues, las gráficas de cada uno de los sensores y pues acá podemos observar también el valor de cada uno. Antes de proceder con la simulación, explicaremos de modo general la programación del Arduino y del AdView. Aquí tenemos ya nuestro programa en Arduino. Inicialmente pues iniciamos incluyendo las librerías necesarias, en este caso es para la LCD. Luego declaramos las variables de cada sensor, definiendo por qué puerto leerá los datos. La entrada análoga será digitalizada usando el ADC del Arduino. La señal de 0 a 5 voltios que le llega se convertirá en una señal digital de 0 a 1023, ya que el Arduino cuenta con una resolución de 10 bits. Realizamos los cálculos de las constantes de conversión, teniendo en cuenta la escala máxima en la que queremos que trabaje nuestro sensor. Vamos a observar los cálculos realizados para cada uno de los sensores. Aquí podemos observar pues, de manera fácil cómo se realizó el cálculo de la constante de conversión de cada uno de los sensores. Declaramos un buffer para el almacenamiento de la cadena de datos. Luego en el void setup iniciamos el puerto serial a 9600 baudios. También iniciamos la LCD e imprimimos unos datos fijos en la pantalla de la LCD. En el void loop declararemos cada una de las variables. eh, Realizaremos un mapeo de estas y procederemos a imprimir los valores por el puerto serial para almacenarlo en la cadena de datos. Cada variable la separaremos con un punto y coma. Además imprimiremos los valores de las variables en la pantalla LCD y finalmente realizaremos una función para sacar hasta 3 dígitos de la cadena de datos y luego procedemos a terminar toda la cadena de datos. Aquí ya tenemos la programación de LabVIEW. Lo que primero hacemos es incluimos los indicadores numéricos y gráficos para cada uno de los sensores. El programa de bloques está dividido en 3 etapas. La primera etapa, que es la lectura de configuración del puerto serial. En la segunda etapa realizaremos la lectura del manejo por eventos de los sensores y en la última etapa el manejo de lo que es el cierre ya del puerto serial. Se configura el puerto serial, luego descartamos cualquier evento y luego procedemos a habilitar el evento. Acá tenemos una variable de status que es la que habilita la lectura de datos. Ahora procedemos a realizar acá la lectura de datos. Acá tenemos un bloque de tiempo de espera que para este caso está configurado en 10 segundos. Este otro bloque es para configurar la cantidad de bytes de la cadena de datos. En este caso serían acá 13. Usamos este bloque para el cálculo de la matriz de datos, donde le diremos que cada variable será leída con 3 decimales y que el separador es un punto y coma. Luego usamos un bloque IndexArray para desentramar los datos, para desmultiplexar en la posición 0, 1 y 2 los datos de los sensores de vibración, de carga y de flexión. Finalmente deshabilitamos el evento
descartamos el evento y cerramos el puerto. Ahora vamos a proceder a realizar ya la simulación. Ya para la simulación, entonces configuraremos el puerto 2 aquí en LabVIEW y habilitaremos los 13 bytes de la cadena de datos. Y finalmente iniciaremos el programa. Luego procedemos a realizar ya la simulación en Proteus para que realice el envío de datos hacia LabVIEW. Procedemos ahora a iniciar la simulación en Proteus. Apenas iniciamos, pues vemos que se nos, se nos abre la terminal virtual y vemos que inicia la transferencia de datos. Aquí también podemos ver en el display LCD el valor de cada uno de los datos. Y observamos que en LabVIEW comienzan a realizar la lectura de cada uno de los datos. Entonces vamos a comenzar a variar lo que es el acelerómetro. Vemos que de una vez empieza a responder la lectura ahí en LabVIEW. Lo mismo haremos con la celda de carga. Inmediatamente pues se ve la respuesta. Y lo mismo haremos con la galga extensiométrica. Entonces vemos que de una vez responde. Aquí vemos pues las unidades en las que está configurada, que es de 0 a 30 milímetros para la galga extensiométrica, para el acelerómetro de 0 a 20 milímetros sobre segundo y para la celda de carga de 0 a 100 toneladas. Entonces hagamos otra prueba para confirmar de que la lectura está respondiendo. Ahí vemos que empieza a responder de una vez el acelerómetro. Igualmente procedemos a realizar para la celda de carga y pues finalmente lo haremos para la galga extensiométrica. Vemos que inmediatamente pues vemos la respuesta en LabVIEW. Aquí también en el terminal virtual pues observamos cada uno de los valores que el Arduino está transmitiéndole por el puerto serial a LabVIEW. Ya pues con esto terminamos lo que es la simulación. Muchas gracias.